La pantalla de mi ordenador arrojaba un resplandor azulado sobre mi rostro, la única luz en la vasta oficina de Construcciones Aldana. Eran las 9 de la noche. Afuera, la ciudad comenzaba a adormecerse, pero aquí dentro, yo estaba en plena batalla. No una batalla de ladrillos y cemento, sino de números y proyecciones, una guerra silenciosa que se libraba en hojas de cálculo y contratos. En mis manos no sostenía un plano, sino el alma de esta empresa, un legado que mi difunta suegra, la verdadera fundadora y visionaria, me había confiado no con palabras, sino con su ejemplo. Mi puesto oficial era directora de operaciones, pero la realidad era que yo era el motor, el cerebro y los cimientos de este lugar. Mientras revisaba el flujo de caja, noté de nuevo esas pequeñas, casi imperceptibles anomalías. Retiros de bajo monto, clasificados como gastos de representación, pero que olían a los caros perfumes de Genoveva, la nueva esposa de mi suegro. No dije nada. Aún no. La paciencia, había aprendido, era un arma letal. Mi mente voló 5 años atrás. La empresa, tras la repentina muerte de mi suegra, se tambaleaba al borde del abismo. Cipriano, mi suegro, un hombre más de apariencias que de acción, estaba paralizado por el pánico. Recuerdo su despacho, olía a polvo y a derrota. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Puse sobre su mesa los documentos de mi herencia, 200.000 euros. El dinero que mis padres me habían dejado. Úsalo, le dije. Salva el legado de tu esposa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me tomó las manos y juró que yo era la verdadera heredera, que un día esta empresa sería mía. Firmó el acuerdo de préstamo que mi padre, un astuto abogado, había redactado para mí antes de morir. Un documento que Cipriano, en su desesperación y arrogancia, apenas hojeó. Un documento que contenía la cláusula 7.2b, mi póliza de seguro, mi arma secreta. Desde que Cipriano se había casado con Genoveva hacía 2 años, el ambiente había cambiado. Ya no era la nuera que había salvado el negocio, era una pieza más del mobiliario, útil pero invisible. Sintiendo el peligro, había comenzado a prepararme. Cada trimestre, me reunía discretamente con mi propio abogado, un viejo colega de mi padre. Revisábamos mi posición, analizábamos los estatutos, preparábamos planes de contingencia. No era paranoia, era estrategia. Yo no iba a ser una víctima en esta historia. Era una jugadora de ajedrez, y llevaba años estudiando el tablero, esperando el primer movimiento en falso de mi oponente. Para confirmar mis sospechas, la semana pasada dejé, accidentalmente, un informe sobre un complejo problema logístico en la mesa de la sala de juntas. Un problema que amenazaba con retrasar nuestro proyecto más grande y que solo alguien con un conocimiento íntimo de la operación podría resolver. Al día siguiente, el informe seguía en el mismo lugar, intacto, con una leve capa de polvo. Ni Cipriano ni su flamante hijastro, Braulio, lo habían tocado. Fue la confirmación que necesitaba. No les importaba el negocio, solo el dinero que producía. No les importaba el legado, solo la fachada que les permitía mantener. Y yo era la única que se interponía en su camino. El teléfono sonó con la estridencia de una alarma de incendios. Era el jefe de obra del proyecto, Altos de la Sierra, nuestro cliente más importante. Su voz era un torrente de pánico. Alba. El proveedor de acero estructural nos ha fallado. La entrega no llegará hasta dentro de 2 semanas. Esto nos costará una fortuna en penalizaciones. Miré hacia el despacho de Cipriano. Estaba vacío. Él y Braulio estaban en una comida de negocios, que seguramente consistía en un chuletón carísimo y vino de 3 cifras. Suspiré, no con resignación, sino con una fría determinación. Tranquilo, Miguel. Dame 15 minutos. Mientras Braulio probablemente estaría discutiendo sobre qué postre pedir, yo estaba al teléfono, tejiendo una red de soluciones. Llamé a un proveedor más pequeño pero fiable de una ciudad vecina. Negocié un precio de urgencia. Coordiné con nuestra propia flota de camiones para recoger el material esa misma noche. Reorganicé el cronograma de trabajo para minimizar el tiempo muerto.
En 14 minutos, la crisis estaba contenida. El cliente, aliviado, me dio las gracias profusamente. No sé qué haríamos sin ti, Alba. Yo tampoco lo sabía. Justo entonces, la puerta principal se abrió y entraron ellos. Cipriano, con el pecho hinchado de orgullo, Genoveva, envuelta en un abrigo de marca que costaba más que el sueldo de 3 de mis empleados, y Braulio, su insufrible hijo, pavoneándose con unos zapatos italianos que rechinaban sobre el suelo de terrazo. Ignoraron por completo la tensión que aún flotaba en el aire. Braulio se detuvo frente a mi mesa, arrugando la nariz mientras miraba por la ventana hacia el aparcamiento. ¿Todavía conduces esa cafetera, Albita?, dijo con un tono burlón que me revolvió el estómago. En serio, ese trasto da una imagen pésima a la familia. Pareces una secretaria. Me mordí la lengua con fuerza. Mi viejo sedán, el coche que me habían dejado mis padres, funcionaba perfectamente. No necesitaba un coche de lujo para sentirme validada. Cipriano, en lugar de defender la memoria de mis padres o mi sentido práctico, se unió a la burla. El chico tiene razón, Alba. La imagen lo es todo en este negocio. Genoveva, con su sonrisa venenosa, añadió el toque final. Querida, necesitamos a alguien con clase y contactos, no solo alguien que sepa de números. Por cierto, dijo, dirigiéndose a su marido, hemos decidido que Braulio necesita un rol más activo. Será tu mano derecha, tu asesor personal para modernizar la empresa. Modernizar. La palabra sonó como una sentencia. Vi a Jacinta, nuestra leal contadora, levantar la vista por encima de sus gafas. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en esa mirada compartimos un entendimiento profundo y silencioso. La batalla no era inminente. Ya había comenzado. Y ellos acababan de subestimar a su enemiga de la forma más peligrosa posible. Esa noche, el ambiente en casa era tenso. Fermín, mi marido, caminaba de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el pelo. Sabía que la cena de mañana era una trampa. Voy a hablar con él, dijo finalmente, su voz cargada de una determinación que rara vez mostraba. Papá tiene que entender. Tú eres el corazón de esta empresa. Poner a Braulio por encima de ti es una locura. Lo vi tomar el teléfono y salir al balcón. No pude oír las palabras de Fermín, pero sí pude oír la respuesta de Cipriano, incluso a través del cristal. Su voz, aunque amortiguada, era un gruñido bajo y amenazante. Fermín volvió a entrar 10 minutos después. Su rostro estaba pálido, sus hombros caídos. La determinación se había evaporado, reemplazada por la vieja y familiar sombra de la derrota. ¿Y bien?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él evitó mi mirada. Dice que le debo lealtad. Que no vuelva a cuestionarlo. Se sentó pesadamente en el sofá. Me recordó lo de hace años, Alba. La deuda. Ah, la deuda. El ancla que Cipriano usaba para mantener a su hijo a flote y bajo su control. Años atrás, Fermín había cometido errores, deudas de juego que casi lo hunden. Cipriano lo había rescatado, pero no por amor, sino para poseerlo. Y ahora, estaba cobrando esa deuda, no con dinero, sino con el silencio de mi marido. Mi corazón se encogió, no de ira hacia Fermín, sino de una profunda pena. Estaba atrapado, y yo estaba sola en esto. El restaurante era el tipo de lugar que Cipriano adoraba, ostentoso, caro y lleno de gente que valoraba más la etiqueta del vino que la conversación. Nos sentamos en una gran mesa redonda, el escenario perfecto para su ejecución pública. Genoveva brillaba, literalmente, cubierta de joyas que yo sabía que habían sido pagadas con los gastos de representación de la empresa. Braulio, a su lado, parecía un pavo real, hinchado de una importancia que no se había ganado. Fermín, a mi lado, no había levantado la vista de su plato desde que nos sentamos. Tras los aperitivos, Cipriano se puso de pie, golpeando su copa con un tenedor para llamar la atención. La sala, que ya estaba pendiente de nuestra mesa, guardó silencio. Familia, amigos,
comenzó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esta noche celebramos el futuro. Un futuro de innovación, de audacia. Un futuro que requiere una nueva visión. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. Sabía lo que venía. Durante años, hemos mantenido un rumbo firme, gracias al trabajo duro de muchos, continuó, haciendo un gesto vago en mi dirección. Pero los tiempos cambian, y debemos cambiar con ellos. Por eso, con gran orgullo, anuncio que el nuevo director general de Construcciones Aldana será, mi hijastro, Braulio. Hubo un aplauso disperso y confundido. Cipriano levantó una mano para acallarlo. Braulio, dijo, poniendo una mano en el hombro del chico, ha diseñado un plan de expansión revolucionario, centrado en los mercados de lujo y las nuevas tecnologías. Una visión para el siglo XXI. Casi me reí. El único plan que Braulio había diseñado en su vida era cómo gastar el dinero de su padrastro. Entonces, Cipriano se volvió hacia mí. Su sonrisa era condescendiente, casi paternal. Y Alba, por supuesto, nuestra leal Alba, será fundamental en esta nueva etapa, para asegurar que la transición sea suave y que todos los detalles administrativos estén en orden. Su atención al detalle es invaluable. Ahí estaba. La degradación. En una sola frase, me había convertido de estratega a secretaria. De motor a rueda de repuesto. El insulto fue tan preciso, tan cruelmente calculado, que me dejó sin aliento. Miré a Fermín. Su rostro estaba enterrado en la servilleta. No podía mirarme. No podía defenderme. Estaba solo, atado por su deuda de gratitud. Sentí todas las miradas sobre mí. Esperaban lágrimas, una escena, una protesta. Les di algo mucho peor. Con una calma que no sentía, levanté mi copa. Mis manos no temblaban. Mi voz, cuando hablé, fue clara y firme. Un brindis, dije, mirando directamente a los ojos de Cipriano, por la nueva visión. Bebí un sorbo de vino. El líquido frío pareció apagar el fuego que ardía en mi interior, reemplazándolo por un hielo cortante. El juego había terminado. La guerra acababa de empezar. A las 9 en punto de la mañana siguiente, entré en el despacho de Cipriano sin llamar. Él estaba recostado en su silla de cuero, los pies sobre el escritorio, hablando por teléfono con su agente de viaje sobre unas vacaciones en las Maldivas. Al verme, colgó con un gesto de fastidio. ¿Qué quieres, Alba? ¿Vienes a suplicar?, dijo con una risa burlona. No respondí. En silencio, coloqué 2 documentos sobre su escritorio de caoba pulida. El primero, en la parte superior, era mi carta de renuncia. Formal, concisa, profesional. La cogió, la leyó por encima y soltó una carcajada. ¿Una rabieta? ¡Qué infantil! ¿A dónde crees que vas a ir? Deberías estar agradecida de que te permito quedarte. Arrugó la carta y la lanzó a la papelera. Perfecto. Más espacio para el talento de verdad. Mi expresión no cambió. Señalé el segundo documento. Te sugiero que leas ese con más atención. Con un bufido de impaciencia, lo tomó. Era el acuerdo de préstamo que había firmado 5 años atrás. Lo vi pasar las páginas, su expresión cambiando de la arrogancia al desconcierto, y finalmente, al pánico puro cuando sus ojos se detuvieron en una sección resaltada en amarillo. Cláusula 7.2b, dije, mi voz tan fría y precisa como el bisturí de un cirujano. Establece que el préstamo total de 200.000 euros, más los intereses acumulados, vence de forma inmediata si se produce cualquier cambio en la alta dirección de la empresa sin mi consentimiento explícito y por escrito. Tu nombramiento de anoche, Cipriano, fue la activación de esa cláusula. Se quedó sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Y, añadí, saboreando cada palabra, según la cláusula 9.4c, si el pago no se efectúa en un plazo de 30 días, tengo la opción irrevocable de convertir el total de la deuda en acciones preferentes de la compañía. Dejó caer el papel. Su rostro había perdido todo el color.
No, no puedes, balbuceó. Oh, sí que puedo, respondí, inclinándome sobre su escritorio. Esto no es una rabieta, suegro. Es una transacción de negocios. Tienes 30 días. El reloj empieza a correr, ahora. La cara de Cipriano pasó del blanco al rojo púrpura en segundos. Agarró el teléfono, sus manos temblorosas marcando un número que yo conocía muy bien. Era el número directo de Azucena, la CEO de Proyectos Atlas, nuestro cliente más grande y el pilar que sostenía toda la estructura de nuestra empresa. Azucena, gritó al teléfono. Necesito un favor. Un adelanto sobre el proyecto Sierra, es una emergencia de liquidez. Pude imaginar la fría confusión de Azucena al otro lado de la línea. Me recosté en la silla frente a su escritorio, cruzando las piernas, y esperé. La llamada fue corta. Cipriano colgó el teléfono con tanta fuerza que rebotó en su base. Esa traidora, masculló, mirándome con odio. Mi teléfono móvil vibró en mi bolso. Lo saqué con calma. En la pantalla brillaba el nombre, Azucena. Deslicé el dedo para contestar y lo puse en altavoz. Alba, querida, ¿estás bien? La voz de Azucena era clara y fuerte, llena de una autoridad natural. Acabo de recibir una llamada muy extraña de tu suegro. Parecía un animal acorralado. Estoy perfectamente, Azucena. Simplemente estoy renegociando mis términos, respondí, sin apartar la vista de Cipriano. Me lo imaginaba, dijo Azucena con una risa seca. Quiero que sepas algo, y quiero que Cipriano lo oiga si está ahí. Mi lealtad es con la competencia, no con los apellidos. Y la única competencia real en esa empresa eres tú, Alba. De hecho, tú y yo almorzamos la semana pasada para discutir precisamente estas contingencias, ¿recuerdas? La mandíbula de Cipriano cayó. Mi contrato con Construcciones Aldana, continuó Azucena, su tono ahora cortante como el acero, tiene lo que mis abogados llaman una cláusula alba. Especifica que la validez del contrato está supeditada a tu gestión directa. Si tú te vas, el contrato se anula. Ya he comunicado a mi equipo legal que inicien el proceso de terminación. Adiós, Cipriano. La línea quedó en silencio. El único sonido en la habitación era la respiración agitada de Cipriano. No solo le había quitado su red de seguridad financiera, le había demostrado que yo llevaba meses, si no años, construyendo mis propias alianzas, mis propias defensas. No era una empleada despechada. Era una estratega que acababa de revelar su jugada maestra. Esa tarde, mientras la oficina bullía con rumores y miradas furtivas, recibí una visita inesperada. Jacinta, nuestra contadora de toda la vida, apareció en el umbral de mi despacho, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Sus manos, normalmente firmes sobre el teclado numérico, temblaban ligeramente mientras sostenía un pendrive. Señora Alba, comenzó con una voz apenas audible, su suegra, que en paz descanse, fue más que una jefa para mí. Cuando mi hijo enfermó, ella pagó su tratamiento sin pedir nada a cambio. Me hizo jurar que siempre protegería su legado. Sus ojos se llenaron de una determinación feroz. Y lo que Cipriano está haciendo no es gestionar un legado, es saquear una tumba. Me tendió el pendrive. Esto no es solo sobre gastos de lujo, señora. Es mucho peor. Conecté el dispositivo a mi portátil. Lo que vi me heló la sangre. No eran solo facturas de bolsos de diseño y vacaciones exóticas. Eran documentos de constitución, transferencias bancarias y correos electrónicos. Jacinta me lo explicó. Han creado una nueva sociedad, Aldana Nova Proyectos, S.L. Está a nombre de un primo de Genoveva. Los fondos que Cipriano ha estado desviando durante 2 años no eran para lujos, bueno, no solo para eso. Eran el capital inicial para esta nueva empresa. Mi mente procesó la información a toda velocidad, las piezas del rompecabezas encajando con un chasquido aterrador. Su plan, susurré, más para mí misma que para Jacinta. Sí, confirmó ella, su voz temblando de ira contenida.
El plan era desangrar Construcciones Aldana lentamente. Transferir los contratos más rentables a Aldana Nova. Dejar que la empresa original acumulara deudas y problemas. Y cuando finalmente quebrara, ellos comprarían los activos restantes por una miseria, limpios de deudas y de usted. Querían dejarla con la ruina, con un cascarón vacío. La magnitud de la traición me golpeó con la fuerza de un ariete. Esto no era nepotismo. No era mala gestión. Era una conspiración deliberada, cruel y metódicamente planeada para destruirme y robar el trabajo de toda la vida de la madre de mi marido. Miré a Jacinta, cuyos ojos reflejaban la misma furia justa que sentía yo. Gracias, Jacinta. Le debemos esto a ella. Ahora, mi contraataque no era solo una cuestión de negocios. Era una cuestión de justicia. Ya no quería solo mi dinero o mi puesto. Quería la empresa. Quería todo. Y ahora, gracias a la lealtad de Jacinta, tenía las armas para conseguirlo. Convoqué la reunión final en la sala de juntas a la mañana siguiente. El aire estaba tan tenso que se podría haber cortado con un cuchillo. Cipriano y Genoveva se sentaron en un extremo de la mesa, sus rostros una máscara de ira desafiante. Braulio, a su lado, parecía un niño asustado. Fermín se sentó a mi lado, su rostro pálido y atormentado. No dije nada. Simplemente conecté el pendrive de Jacinta al proyector. En la pantalla blanca de la pared, apareció el logotipo de Aldana Nova Proyectos, S.L. Luego, los extractos bancarios, las transferencias, los correos electrónicos detallando el plan. Proyecté la conspiración en Technicolor para que todos la vieran. Genoveva soltó un grito ahogado. El rostro de Cipriano se contrajo en una mueca de odio puro. Tenemos que hablar de un desfalco de 80.000 euros y de un intento de fraude societario, dije con una calma glacial, dejando que las palabras flotaran en el silencio. Tienen dos opciones, continué, mirándolos fijamente. Opción A, este pendrive va directamente a la agencia tributaria y a la fiscalía. La empresa se declara en quiebra, y ustedes dos, señalé a Cipriano y Genoveva, se enfrentan a cargos por fraude fiscal, administración desleal y alzamiento de bienes. Probablemente, a la cárcel. Genoveva comenzó a sollozar. Braulio parecía que iba a vomitar. Opción B, dije, inclinándome hacia adelante. Firman ahora mismo la transferencia del 60% de las acciones de esta empresa a mi nombre. Se hará para saldar la deuda de 200.000 euros y para comprar mi silencio eterno sobre este pequeño asunto. Yo seré la accionista mayoritaria y la nueva directora ejecutiva. Cipriano, te quedarás como presidente honorario, un fantasma sin voz ni voto en tu propia oficina. Braulio, estás despedido. Y tú, Genoveva, tienes prohibida la entrada a este edificio de por vida. Cipriano se levantó de un salto, con el rostro congestionado. Jamás. Antes la hundo que dártela a ti. Fue entonces cuando me volví hacia mi marido. Fermín, dije suavemente, pero con un filo de acero en mi voz. El legado de tu madre, la mujer que te dio la vida y construyó todo esto. O la cárcel de tu padre, el hombre que te ha manipulado y despreciado durante años. Elige. Deslicé un bolígrafo por la mesa hasta que se detuvo justo frente a él. Todos los ojos se posaron en Fermín. El tiempo pareció detenerse. Vi la lucha en su rostro, la agonía de una vida de sumisión contra un instante de rebelión. Lentamente, con la mano temblorosa, alargó el brazo, tomó el bolígrafo, y cogió los papeles de la transferencia. Es lo que mamá hubiera querido, susurró, su voz rota. Y firmó como testigo. La resistencia de Cipriano se desmoronó. Se desplomó en su silla, un hombre roto. Sin decir una palabra, cogió los papeles y firmó su rendición. El jaque mate era definitivo. En el momento en que Cipriano soltó el bolígrafo, Braulio, en un arrebato de ira impotente, se abalanzó sobre la mesa, intentando arrebatarme el pendrive. ¡Bruja! Nos lo has quitado todo. Antes de que pudiera reaccionar, una figura se interpuso entre nosotros.
Era Fermín. Se había puesto de pie y, con una fuerza que yo no sabía que poseía, empujó a Braulio hacia atrás, haciéndolo tropezar. Se acabó, Braulio, dijo Fermín, su voz resonando con una autoridad recién descubierta. Lárgate de aquí. Ahora. Fue la primera vez. La primera vez que lo veía defenderme, no con palabras vacilantes, sino con una acción física y decidida. Fue un pequeño gesto, pero para mí, significó el mundo. Un punto de inflexión. Braulio, humillado y sorprendido, salió corriendo de la sala. Genoveva, lanzándome una mirada cargada de veneno, se levantó para seguirlo. Antes de irse, se inclinó hacia Cipriano y le susurró al oído, lo suficientemente alto para que yo lo oyera: no importa, querido. Todavía nos queda la cuenta de emergencia. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Dejé que se fueran. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Era Jacinta. Están intentando hacer una transferencia de 50.000 euros desde la cuenta secundaria, señora Alba. Tal como predijo. Recházala, Jacinta, dije con calma. Y congela la cuenta. Inmediatamente. Ya está hecho, respondió ella. Imaginé a Genoveva y Cipriano en el aparcamiento, mirando la pantalla de su móvil, viendo el mensaje de transacción denegada. Imaginé su confusión, su pánico al darse cuenta de que no les quedaba nada. Ni una ruta de escape. Ni un céntimo escondido. Yo, con la ayuda de la leal Jacinta, ya había anticipado ese movimiento. Habíamos asegurado cada activo, cada cuenta, cada euro. Mi control no era solo mayoritario. Era absoluto. No les había dejado ni las migajas. Ese fue el verdadero golpe de gracia. Al día siguiente, reuní a todos los empleados en la sala de juntas. El ambiente estaba cargado de incertidumbre y miedo. Me puse de pie frente a ellos, no como la nuera del jefe, sino como su nueva líder. Buenos días, comencé, mi voz firme y clara. Como muchos ya sabrán, ha habido un cambio en la dirección de Construcciones Aldana. A partir de hoy, asumo el cargo de directora ejecutiva. Hice una pausa, dejando que la noticia se asentara. Sé que hay preocupación. Pero quiero ser muy clara, mi objetivo no es destruir, sino reconstruir. Reconstruir sobre los cimientos sólidos que la fundadora de esta empresa, una mujer a la que todos respetábamos, nos dejó. Vamos a volver a los valores que hicieron grande a esta compañía, la calidad, la integridad y el respeto por nuestro equipo. Anuncié mi plan, una auditoría completa, una reinversión de los beneficios en nueva tecnología y, lo más importante, un nuevo programa de bonificaciones basado en el mérito y el rendimiento, no en el apellido. Y para empezar, continué, volviéndome hacia una mujer que estaba de pie en la parte de atrás, quiero anunciar a nuestra nueva directora financiera. Los ojos de todos se volvieron hacia Jacinta, que se sonrojó hasta la raíz del pelo. Jacinta, por favor, un paso al frente. Nadie conoce mejor las finanzas de esta empresa, y nadie es más leal a su bienestar. El aplauso que estalló fue genuino y atronador. Era una victoria para todos los que se habían sentido ignorados y infravalorados durante años. Más tarde, en mi nueva oficina, la que antes pertenecía a Cipriano, llamé a Azucena. Felicidades, CEO, dijo a modo de saludo. Gracias, CEO, respondí. Te llamo para rechazar tu oferta de trabajo, pero para proponerte algo mejor. Una joint venture. Proyectos Atlas y Construcciones Aldana, como socios iguales, para el desarrollo de la nueva zona comercial del puerto. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una risa de puro placer. Alba, eres una fuerza de la naturaleza. Envíame la propuesta. Será un honor. Dejé a Cipriano en su antigua oficina, ahora reducida a un pequeño despacho sin ventanas al final del pasillo. Su título de presidente honorario era una jaula dorada, un recordatorio diario y humillante de que el verdadero poder no residía en el nombre que llevas, sino en la competencia que demuestras. Esa tarde, Fermín entró en mi oficina.
Se detuvo en el umbral, pareciendo un extraño en un lugar que debería haber sido suyo. En sus manos, sostenía las llaves de su coche, un deportivo que su padre le había regalado años atrás. Avanzó lentamente y las dejó sobre mi escritorio. Lo he puesto a la venta, dijo, su voz era baja y ronca. No es mucho. Pero quiero empezar a devolverte lo que mi padre te quitó, y lo que yo te debo. La cobardía, la complicidad, todo. Era la primera vez que lo oía admitir su culpa tan abiertamente. Era su primer paso real hacia la redención. Lo miré durante un largo momento. El dolor y la ira de los últimos años seguían ahí, pero debajo de ellos, algo más comenzaba a moverse. Guarda las llaves, Fermín, dije suavemente. Cogí las llaves y se las puse de nuevo en la mano. No necesito tu dinero. Nunca lo necesité. Cerré su mano sobre las llaves. Lo que necesito saber es si puedo confiar en mi socio. En el trabajo y en la vida. Lo miré a los ojos. Y mi socio, Fermín, no conduce el coche que le regaló su antiguo jefe. Mi socio se gana el suyo propio. No le di una respuesta fácil. No le ofrecí un perdón inmediato. Le ofrecí un camino. Un desafío. La puerta de nuestro futuro juntos no estaba cerrada, pero tampoco estaba completamente abierta. Dependía de él tener el valor de atravesarla, esta vez, por sí mismo. Se quedó allí, con las llaves en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, vi un atisbo de la fortaleza que su madre debió ver en él. Me quedé sola, mirando por la gran ventana de mi oficina. La ciudad se extendía a mis pies, un tapiz de luces y posibilidades. Ya no veía los edificios como proyectos o contratos, sino como lo que eran, el legado de una mujer fuerte, un legado que casi se pierde y que ahora estaba a salvo. Me dijeron que mi constancia era mi límite. Resultó ser mi arma. Me dijeron que mi lugar estaba en la sombra. Resultó que la sombra era el lugar perfecto para planear. Aprendí que la lealtad sin respeto es una jaula de oro. Y que el respeto no se exige, se gana. No con gritos, sino con estrategia. No con venganza, sino con la fría y profundamente satisfactoria lógica de un jaque mate bien ejecutado.